Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, 17, el día de hoy, 17, tenemos preparado la oportunidad de hacer la conmemoración del 94 aniversario del Partido Aprista Peruano, 20 de septiembre. Y en esta oportunidad hemos cambiado la modalidad de hacer un recuerdo de los hechos previos o posteriores al 30, al 20 de septiembre de 1930, sino vamos a hablar sobre los personajes, sobre las personalidades que intervinieron en esas fechas. Y bueno, en esta primera ronda invitamos a Rosana Sala, Extremadura, nieta de Miguel Extremadura Lindau, exsecretario de Economía de aquí de la Casa del Pueblo de las Flores. Así que gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Rosana Sala Extremadura y estoy aquí para hablarles de Miguel Extremadura Lindau, mi abuelo. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Aunque nació en 1909, empezaré la historia viajando en el tiempo, a noviembre de 1950, cuando él tenía 41 años, vivía en Nueva York y fue tomado preso en Ciudad Trujillo, como se llamaba en ese entonces Santo Domingo, actual capital de la República Dominicana. ¿Qué hacía Miguel Extremadura en ese país, en pleno gobierno dictatorial de Leónidas Trujillo? Mi abuelo llegaba de Nueva York a ofrecer productos electrodomésticos con su socio americano Howard Greenberg. ¿Por qué vivía Miguel en Nueva York? Es que un año antes de ese viaje a Ciudad Trujillo, en 1949, con el general Manuel Odría presidiendo la Junta Militar de Gobierno del Perú, Miguel fue citado a la prefectura. O renuncias al partido, o te encerramos en el frontón, o te vas hoy mismo del Perú, le advirtió Alejandro Esparza Sañartu, director de gobierno. Prisionero en una celda, no podría hacer nada ni por su esposa, ni por sus 4 niños, ni por su partido o su país. Decidió entonces que la tercera opción, la de irse del Perú, era la mejor. Ese mismo día consiguió salir. Me imagino que eso no le gustó a Esparza Sañartu, quien meses después, en noviembre del 50, logró que se le arreste en Ciudad Trujillo, que se le encierre en la terrible prisión La Fortaleza y que sea sentenciado por supuestamente formar parte de actividades subversivas, pertenecer a la Legión del Caribe y querer asesinar a los presidentes Truman, Odría, Perón y otros. ¿Y cómo pudo salir Miguel en el 49 tan rápido del Perú? Durante los años 46 al 48, Miguel había sido concejal ad honorem en el sector transporte de la Municipalidad de Lima, un cargo que en ese momento estaba ligado al AFRA. La honestidad de Miguel, por no cobrar coima, llamó la atención del gerente de la General Motors, un gringo que le ofreció ayudarlo el día que lo necesitara. La amenaza de Esparza refrescó la memoria de Miguel, quien fue de inmediato donde ese gerente. El gringo lo recordó, ayudó a salir del Perú, ya que meses después su familia también pudiera hacerlo. Además, debido a su negocio de electrodomésticos en Lima, Miguel consiguió trabajar con Howard Greenberg, con quien precisamente viajaba en República Dominicana cuando fue tomado preso. Pero ¿qué tan importante era Extremadura para que sea perseguido de esa manera por Odría? Los apristas conocidos de la Guardia Vieja son Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Townsend, Seoane, Villanueva del Campo, todos amigos de Miguel. Pero a pesar de sus actividades partidarias, mi abuelo no fue famoso como ellos. Es que así como mi abuelo, decenas de apristas hicieron su trabajo en silencio. Ese trabajo diario y arriesgado fue el engranaje para que un partido organizado y disciplinado como el APRA camine. Como decían, el APRA es el camino.
Casa del Pueblo en la avenida Conjugarte de Lima. Donaciones, colectas. Miguel se encargó de la parte económica de la comisión que designó Aya de la Torre y presidía Manuel Seoane. Esparza Sañartu sabía también que entre los años 47 y 48 Miguel fue propietario de la estación de Radio Alegría. Y me pregunto, ¿qué puede hacer una aprista con una estación de radio? Difundir noticias, convocar a reuniones, convertirse en enemigo del gobierno. Pero él no solo fue un político activo en la década del 40. Buscando en la Tribuna, diario aprista del cual llegó a ser presidente de directorio, encontré una foto de Miguel Extremadura. En una noticia de junio del 34 se menciona que después de un intenso trabajo en la calle Pobres, el APRA reabre el primer comedor popular de la República. Se dice también que después de estudiar varias opciones de funcionamiento, se optó porque cada comensal se convierte en accionista. Pero mi abuelo, aunque la mayoría de la gente pensaba que era abogado y le decían doctor y sabía mucho de economía, no era ni abogado ni economista. Viajemos con él al año 1933, en la persecución. Le fue entregado este pedazo de tela que tienen acá, y que él mismo enmarcó años después en este cuadrito. En esta tela dice que su portador está autorizado para desempeñar labores inherentes a la Subsecretaría de Economía del Comité Ejecutivo Nacional. Se dice que los compañeros de la República deben cooperar con él en el desempeño de su función a fin de no perturbar las bases de la contribución económica que cada militante debe cumplir. Serena y vigilante expectativa, se lee al final y firma Luis Heisen como secretario general del partido. Alguna vez, al mostrarme este cuadrito, me dijo que la credencial estaba escrita en tela, ya que así la podía esconder en su ropa y no sonaba en el caso que fuera detenido, porque un papel suena. Esto me lo regaló hace poco mi mamá, que siempre lo tuvo guardado. ¿Y cómo sabía Miguel tanto de economía? Seguimos retrocediendo con él en el tiempo y llegamos a 1930, cuando estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de San Marcos. La universidad es clausurada. La madre de Miguel, Lía Lindo, mi bisabuela, se da cuenta de que su hijo tiene 21 años y que desde chico se preocupa por su país. Llega a casa para conversar de la igualdad económica y de oportunidades, del analfabetismo, de la corrupción que ve en el ministerio en el cual trabaja. Asiste a reuniones a las que cada vez vuelve con nuevas ideas. Lía, como buena madre protectora, aprovecha la clausura de San Marcos y le pide a su hijo que siga sus estudios en el extranjero. Mi abuelo, como buen hijo y cansado de las huelgas y de la situación del país, acepta. En septiembre de 1930, mientras Miguel Extremadura viaja en vapor por el Océano Pacífico camino a Colombia, se firma el acta de inauguración de la sección del APRA en la ciudad de Lima. Me imagino cuánto le hubiera gustado a él estar ahí. También me imagino el alivio de su madre al saber que su hijo en ese momento navegaba en alta mar. Mi abuelo logra estudiar economía como alumno libre en la Universidad de Bogotá, pero el intento de Lía Lindo para apartarlo de la política no tiene éxito. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, a principios de 1932, llegan a Bogotá 11 congresistas apristas desterrados, entre ellos Manuel Seoane, de quien mi abuelo se hace un gran amigo y con quien funda el Comité 1 de Apristas de Colombia. En septiembre de ese año, 1932, cuando Miguel quiere regresar al Perú, no puede hacerlo. Está en una lista negra que le impide volver a su propio país. Sin embargo, eso no lo detiene. Llega al Callao de polizón en un barco. Trae correspondencia secreta de Nueva York y Santiago de Chile que debe ser publicada por el partido. Poco tiempo después de llegar a Lima y hasta 1933 tiene una imprenta. Y como sabemos, la prensa, información, propaganda es fundamental para el APRA. Pero volvamos con Miguel a Ciudad Trujillo, en el año 1950. Después de reuniones que su socio Howard Greenberg
sostiene con periodistas y embajadores en República Dominicana, Miami, Nueva York y el Departamento de Estado en Washington que el benefactor, como llamaban a Leonidas Trujillo, le conmuta la pena y lo deporta. Así, después de grandes penurias en prisión, regresa a Nueva York a reunirse con su familia. Allí trabaja 6 años y sigue en contacto con el partido. En el libro 50 años de aprismo, Andrés Townsend cuenta que en un viaje que hizo a Estados Unidos visitó a 2 apristas exiliados, Hipólito Alfaro y Miguel Estremadoro, quienes se ganaban el amargo pan del destierro en una tienda cercana a Broadway con una honradez y un sacrificio que en ellos era proverbial, escribe Townsend. Mientras tanto, mi abuelita, Rosita Yontó, y Augusta, Pelusa, Miguelito y Nené, sus 4 hijos, viven en el destierro. Mi abuelita consigue trabajo gracias a su habilidad en el tejido. La familia entera tiene que aprender inglés, nuevos colegios, amigos, costumbres, vida. En 1956, con Manuel Prado en el poder, los deportados retornan a sus casas, entre ellos la familia Estremadoro. En Lima, Miguel vuelve a trabajar en la importación y venta de electrodomésticos y algunas tardes va al partido, como le decía mi abuelita. Pero Rosita nunca le soltó la mano a mi abuelo, lo acompañó, lo apoyó, lo visitó en la cárcel en la que antes de que se casaran estuvo preso por temas políticos. En 1983, Miguel formó parte del comité para la adquisición de la Casa del Pueblo de Miraflores. Querían dejar la que alquilaban en la calle contra Almirante Montero y comprar esta en la que estamos ahora reunidos, en la cuadra 46 de Paseo de la República. Era una casona abandonada que a base de colectas, almuerzos, cócteles, ventas de bonos de colaboración, donaciones y mucho esfuerzo, fue comprada ese año, reacondicionada, y al año siguiente empieza a funcionar. Formaron parte de la comisión prolocal Enrique Fetzer, Luis Alvarado Contreras, Jorge McDonald y Alberto Jefferson Thompson. Miguel Estremadoro fue miembro de la Junta Directiva y de la Brigada de Disciplina del Comité Distrital de Miraflores. A sus 79 años, durante el gobierno de Alan García, aceptó la responsabilidad de ser presidente del directorio del Banco Central Hipotecario del Perú, cargo que tuvo durante los ejercicios 88, 89 y 90. En su mandato se ampliaron las operaciones financieras y crediticias del banco, revirtiendo los saldos económicos de dicha entidad de negativos a positivos. ¿Y qué fue lo que llevó a Miguel a la vida que tuvo? Viajemos una vez más en el tiempo. Es el 23 de mayo de 1923 y un jovencito de 14 años, delgado y anteojos redondos, sale del colegio Nuestra Señora de Guadalupe y al llegar a la calle Huérfanos tiene que esconderse entre la multitud que protesta contra el intento de consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Miguel Estremadoro Lindo, ese jovencito, se detiene a escuchar la voz de Víctor Raúl Haya de la Torre. Necesitamos un Perú nuevo, aclama mientras la gente lo ovaciona. Y como alguna vez me dijo al recordar su historia, ese día supo que había escuchado a una persona extraordinaria que lo impactó para siempre. En Lima, el 29 de diciembre de 2004, hace casi 20 años, siempre al lado de mi abuela Rosita, Miguel Estremadoro muere en su casa, poco antes de cumplir los 96 años y sin haber podido ver cristalizados sus ideales, sin poder conocer a ese Perú nuevo por el que siempre luchó. Sin embargo, para quienes los conocimos y hoy recién lo conocen, dejó el ejemplo de una vida honesta, lleno de amor por su familia y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Un recuento de Miguel, de quien tuvimos el gusto y el gran honor de conocer acá. Gracias. Muchos de los que estamos presentes lo recordamos con mucho cariño.
del Partido Aprista Peruano. Bueno, como le decía en su homenaje que le hace el 11 de septiembre Luis Alberto Sánchez cuando se titula en su famoso columna Cuaderno de Bitácora, Manuel Seoane ha muerto, comienza Luis Alberto Sánchez diciendo que llegaron juntos al año 900 y a pesar de que solo vivió hasta el año 63, en 63 años Manuel Seoane junto con Sánchez deben ser uno de los personajes políticos e intelectuales que abarcó diversos temas como la política, temas económicos, temas relacionados al tema de salud, al comercio exterior, a las relaciones internacionales y sobre todo enfocarse a la realidad peruana, ¿no? Analizar el Perú, comprenderlo y buscar soluciones para alcanzar lo que conjuntamente con la generación aprista de los años 20 y 30 denominaron la justicia social, que hasta el día de hoy se mantiene. Seoane fue un destacado delegado estudiantil de la Federación de Estudiantes del Perú que compitió justamente con Aya para las elecciones para la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú, pero a raíz de la presión de Aya de la Torre por la jornada del 23 de mayo de 1923, a petición suya, va a ser que se elija a Víctor Raúl como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Y va a ser se va a enrolar a uno de los movimientos más destacados, ¿no? En un libro que se publicó recién este año de Germán Peralta Rivera, Por la libertad de conciencia, justamente hay un discurso de Manuel Seoane que ha recogido curiosamente el Comercio, que él lo denominó el diario de la rifa, ¿no? Por su actitud brusca y matonesca con la que se refería a los líderes apristas en los años 30. Y hay un mensaje especialmente al estudiante, ¿no? Donde nos señala que cada estudiante rompa una lanza en contra, en defensa de los principios intangibles de los pueblos libres y cante un himno al magno ideal de la reconstrucción nacional. Las rutas están trazadas y no es necesario intoxicarnos más con la barata literatura de los problemas álgidos. Esta juventud de hoy no discursea ni expecta, sino estudia y actúa. Habíamos vivido hasta ahora desvinculados unos de otros. Por fortuna, ya ha desaparecido esa torpe e incontundente división que antaño existía entre estudiantes, provincianos y capitalinos. De ella solo germinaron recelos y rivalidades estériles. Hoy vivimos una unión comprensiva, fecunda y creciente. Se refiere sobre todo a la unión de los trabajadores manuales e intelectuales, fruto de la lucha de Aya de la Torre el 23 de mayo 23. En Seoane también está, a raíz de estos sucesos, va a ser exiliado, desterrado del Perú, y una de sus principales paradas va a ser justamente en Santiago de Chile, donde va a dictar una serie de discursos en torno a la cuestión que había en ese momento sobre la cuestión tan nayarica, sobre todo en el tema del plebiscito que se había proscrito desde el año 25-26, y va a ser uno donde va a dar una serie de discursos, y sus discursos van a estar encauzados en la revista Claridad de la Federación de Estudiantes de Chile, y también se va a reproducir indistintamente por diversos diarios de América Latina, en México, en Argentina, donde va a residir. Va a tomar contacto con personalidades como José Ingenieros y Alfredo Palacios, y se va a vincular a la Unión Latinoamericana, y va a ser incluso llega a ser director de la revista Renovación, que era un boletín de la Unión Latinoamericana. Y ahí él va a lanzar un artículo que se va a traducir, que se va a transcribir en el diario Claridad, que la fundara Aya de la Torre, como bajo el título La Nueva Generación, ¿no? Esta generación que surgía nueva contra su generación predecesora, que era la generación del 900, de José Larribagüero, de Andrés Belaunde, de los hermanos Ventura y García Calderón. Van a ser más una generación que actúe, que no solo se quede en el verso, en la palabra. Y Manuel Seoane tiene un pensamiento frente a la politiquería del discurso nacionalista de ese momento, que él llama al fomento de sentimientos hostiles, y propugnando ideales pacíficos de amor y justicia, llama: los accionistas del patriotismo nos atacaron con saña, se nos llamó vendidos al oro del extranjero, pero la juventud mantuvo su credo y optó porque la titulasen traidores al Perú y no ser traidora a la América. Esto en referencia a lo que
posteriormente se va a realizar por la Fundación en México el 7 de mayo del 24, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Él también va a tener una serie de experiencias periodísticas en Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en la revista Crítica, en el 31, con 500 soles y 1 millón de esperanzas funda el diario La Tribuna, que en el día de hoy nos hace falta, cuya dirección ejerció con brillantez, erudición y liderazgo. En Santiago de Chile fundó la revista Ercilla. Durante su destierro se escribió para importantes periódicos como el Diario Ilustrado, Las Noticias de Última Hora, donde sus artículos están recopilados por Luis Alba Castro, que se llama Páginas del Cachorro, donde el prólogo lo hace justamente Luis Alberto Sánchez. Y por el propio periodismo chileno va a ser considerado el padre del periodismo moderno en Chile. Además de una publicación de libros como La Garra Yanqui, Nuestros Fines, Nuestra América y la Guerra, Los Comunistas Criollos, Las 6 Dimensiones de la Revolución Mundial, Temas Económicos, Las Calumnias contra el Aprismo, va a tener un papel fundacional, va a tener un papel importante en La Tribuna, en cuya editorial comienza con: aparece este diario como cuando el Perú atraviesa un instante de posible definición social. Por nosotros habla una corriente de juventud y de renovación frente al fracaso y a la ambición de los viejos políticos culpables del desastre. Surge nuestro frente único de clases productoras, sin padrinazgos particulares, sin capital siquiera, asomamos en un gesto de energía y juventud. En Argentina también va a tener vinculaciones con líderes del socialismo argentino, con Mario Bravo, Alfredo Palacio, que es el primer diputado socialista de América, y Américo Ghioldi. Y también va a trabajar para el estudio de Palacio, ¿no? Y ingresa al partido aprista y va a ser uno de los fundadores del Comité Aprista en Buenos Aires, con Oscar Herrera, con Enrico Cornejo Coster, con Juan de Dios Merelo, aprista, que, como lo ha recordado acá la compañera Roxana, sobre compañero Extremadura. Que es una aprista que poco se conoce su historia al interior, porque en la historiografía del partido se ha vinculado más a significar el rostro de Haya y de Sánchez y Sebade, y un poco nos hemos olvidado de los demás apristas. Somos un partido que está por cumplir 94 años, y hay más, no solamente es la primera célula parlamentaria aprista de los 23 diputados del año 31, sino que hay un sinfín de compañeros que han hecho un trabajo loable por el partido y por el país, y que a raíz del trabajo del compañero Lito Moscoso se le rinde un merecido homenaje y respeto. También va a ser miembro de la Asamblea Constituyente, pero antes de ello, cuando él regresa de su destierro en diciembre del año 30, él va a escribir una carta que se publique en el diario que la dirige Nicanor de la Fuente, Crítica e Información, Chiclayo, donde él va a relatar: escribo estas líneas cuando mi compañero Carlos Manuel Cox está detenido en la isla San Lorenzo y cuando la policía ha venido a mi domicilio a apresarme. En estas horas, cuando se instala una tiranía en el Perú. Se refería a la Junta Militar de Samanes Ocampo. Y lo curioso de ese momento es que solo llega a estar 6 días en el Perú. Curiosamente, los 6 años que lleva en el destierro en Argentina. Y él va a escribir un artículo, justamente en Perú, bajo el sabe dictatorial, que se publica en la revista Claridad, que la dirige Antonio Zamora en Argentina, y que va a ser una revista que va a darle una voz a los integrantes del movimiento aprista hasta el año 41, donde va a ser clausurada. Y además, Manuel Seoane forma parte de los 32 miembros de la célula parlamentaria aprista. Él va a tener una serie de proyectos como la ley de fondos pro desocupados, la ley del inquilinato, para este concepto que él lo denomina junto con Carlos Manuel Cox, que es sobre la democracia funcional y el Congreso Económico Nacional, además de increpar sobre la ley de emergencia, que era en realidad una ley contra el APRA para perseguir bajo el título de partido internacionalista. Y va a tener una serie de discursos, y uno de los cuales, a permiso se había producido la persecución en el partido aprista, Andrés Belaunde le va a ceder su turno, y él va a tener una exposición brillante en contra, basándose otra vez sobre el término sobre la democracia funcional y sobre la persecución de que había sucedido una noche antes, que
que habían ido a detener y habían golpeado a Arturo Sabroso Montoya en su domicilio, y mientras otros compañeros estaban perseguidos, ya algunos habían sido desterrados a Panamá. Iba a tener más allá de eso, en el año 45, cuando retome como diputado luego de toda la serie de persecución, va a ser uno de los últimos escritos que se publica en La Tribuna en marzo del 32, que es una publicación que no la llega a completar, sale publicado bajo la dirección de Hugo Otero, donde básicamente se señala, la hazaña y la persecución que se había imperado contra el Partido Aprista. Y Manuel Seoane va a ser uno de los pocos redactores en la tribuna, en la famosa tribuna clandestina, ¿no? Donde Aya de la Torre también va a ser perseguido, y también donde Aya asume la dirección de ese momento de la tribuna. Y también va a ser un polemista, ¿no? Leandro César tiene un famoso artículo que publicó en Argentina, que es Ataque y Defensa del Aprismo, ¿no? Reflexiones sobre las ideas políticas, donde él va a debatir con el líder de la Federación Socialista, Benito Marianetti, ¿no? Donde va a dar su punto de vista sobre cómo el APRA no está interesado en esta alianza que pretenden los comunistas abrazar, y él va a decantar más por un nacionalismo económico que él lo denomina. También en su libro Comunistas Criollos, él mismo lo dice: yo no soy anticomunista, simplemente no soy comunista. Por eso milita en las filas del movimiento de justicia y nacionalismos antiimperialistas que la PRIMO propugna para Iberoamérica. Además, también hay una entrevista que le hace la agencia Fran Press a Aya de la Torre, y que es publicada en el diario Expreso el 20 de septiembre de 63, donde Aya de la Torre indica que Seoane fue uno de los más brillantes de todos los oradores que ha tenido el Parlamento de la República. ¿Por qué? Porque abordó diferentes temas. Si uno ve los temas que toca Manuel Seoane, y de las cuales también surge bastante calumnia, sobre todo por la ley de imprenta que se da en el año 45 al 46, y sobre todo también por la ley de Canillita, que eran de las cuales también el Partido Aprista tuvo algunos de sus integrantes, como Pablo Silva Villacorta o el propio Humberto Silva Solís. Y además Seoane abordó distintos temas, ¿no? En su clásica columna Caleidoscopio en La Tribuna, él va a tocar una serie de diversos temas. Yo revisaba el día de hoy y hablaba sobre la tuberculosis en el año 57, hablaba sobre Tarma o la ciudad jardín, hablaba sobre el problema de la selva, hablaba sobre Estados Unidos y el comercio exterior. Además, también, si uno revisa una de las revistas que se mantiene hasta la actualidad, que es la revista Atenea de la Universidad de Concepción de Chile, va a encontrar una serie de artículos de Manuel Seoane, como El petróleo peruano, sobre Hugo Vaz, sobre la política exterior norteamericana, y diversos temas relacionados a la política nacional. Además, como su labor parlamentaria también no va a ser mezquina con otras personalidades que son vinculadas al partido, como es el caso de Alfredo Palacios, el homenaje que le hace como diputado a José Carlos Mariátegui, sobre Getúlio Vargas en Brasil, sobre el caso de Alessandri en Santiago de Chile, y sobre distintos temas. Incluso en este libro, que es que le escribe Eugenio Chan Rodríguez, que es Manuel Seoane, páginas escogidas, hay creo que uno de los más importantes es el informe que presenta al cuarto Congreso Nacional del Partido Aprista, donde hace una descripción desde la fundación del partido, de su lucha desde las universidades populares González Prada, pasando por las jornadas, la persecución, la clandestinidad, el pacto con Bustamante para que el APRA pueda hablarle al país, la revolución del 3 de octubre, cómo se inicia el tema del ausentismo parlamentario, el azote de la prensa oligarca, el comercio, la prensa, y lo que el país y lo que el APRA le responde al país. Entonces, Manuel Seoane se le puede estudiar desde muchos puntos de vista, y eso es lo rico, lo sustancioso, y que hay que reivindicar, porque en estos momentos donde vemos que hay un problema, por ejemplo, la selva con los incendios que apareció esta semana, ya Seoane hablaba sobre eso en el año 64-65,
Entonces, no es que el pensamiento de los pensadores apristas como Carlos Manuel Cox, como Samuel Vázquez Díaz, como Manuel Vázquez Díaz, o como los escritores poetas del pueblo como Gustavo Valcárcel, como Luis Carnero Checa, como Alberto Valencia Cárdenas, se hayan quedado en el pasado, ¿no? Estos escritores, pensadores, intelectuales apristas supieron pensar y ver más allá de la realidad. No se quedaron solamente en el pasado, no se quedaron solamente en la crítica, y me quedo con una frase que le hacen a raíz de su candidatura al Congreso Constituyente del año 31, donde Sebane dice: el APRA no es una turba, Yaya de la Torre no es un caudillo, es el líder del movimiento conjuntamente con todos nosotros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Juan Diego. Excelente exposición. Bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Antes que nada, disculpar al invitado Omar Vía, que no ha podido venir por problemas personales, y también hacerles la mención de que en esta silla debe estar el compañero Alfonso Cox Casinelli, hijo de Carlos Manuel Cox Ross, que por temas de salud que lamentablemente han salido de última hora, y está con este problema por una caída, y esperamos que sea su pronta recuperación, y por supuesto también volverlo a invitar para ahondar más en el tema. Esta noche nos ha tocado hablar del APRA, de la fundación del Partido Aprista Peruano, pero para mí es más que todo también una semblanza de rescate de figuras que han sido parte de la formación, de la construcción y también del día a día de este movimiento que ha permitido, o que ha buscado y que sigue buscando y que seguirá buscando la transformación de nuestra sociedad. Hay algo muy importante en este aspecto, y me baso en el libro de Ideas Económicas del Aprismo, publicado en 1934, donde Carlos Manuel Cox ahonda y marca la línea económica de lo que es el APRA, incluso hasta nuestros días. Si bien es cierto, muchos podrán objetar de que toda teoría, todo libro, todo pensamiento merece una actualización, es ineludible que Carlos Manuel Cox nos da una herramienta, por sobre todo práctica, con ejemplos útiles, pero también nos da un respaldo ideológico doctrinario para llevarlo al campo de la economía. Como ustedes saben, un intelectual economista y también en el área del derecho se explayó mucho en este texto. Nos explica, por ejemplo, que el aprismo busca crear una economía nacional, independiente y justa, pero que por sobre todo busque el beneficio a la mayoría de la población peruana. Este tipo de percepción es justamente la que se contrarresta o la que le da una investida nueva a los pensamientos de la época. 1934 empezábamos nosotros como organización, siendo Cox uno de los primeros secretarios que tuvo el partido. Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tiene el planteamiento de posturas, no solamente a temprano, sino que en el devenir del tiempo. Hace una crítica al capitalismo, él siendo economista, por básicamente las dos condiciones que no se han logrado suplir hasta el día de hoy, que son las desigualdades económicas y las desigualdades sociales. Las separa en ambos aspectos y es capaz de resolver o de plantear una solución a los problemas del subdesarrollo, enmarcándolos en el aspecto continental. Luego, todos estos conceptos le dan los principios económicos del aprismo de forma indirecta, podrán decir algunos, ya que defiende la propiedad estatal de los recursos naturales y de la industria estratégica, siendo fomentada por las nuevas tecnologías. Y esto no es nada más que el nacionalismo económico, que es algo muy distinto a lo que conversábamos con el estatismo económico.
habla también de reducir la desigualdad económica y social, como les mencionaba, dando este nuevo discurso para la época de la justicia social. También toca el tema de la planificación estatal para orientar el desarrollo económico, no para dominarlo, sino para llevarlo a un nivel nuevo, como un exponente dentro del campo teórico. Se le conoce hasta hoy como la planificación económica desde el Estado. Y algo muy importante que también hemos conversado aquí, por nuestra cercanía con el interior del país y sus realidades, la creación de cooperativas y el paso de fortalecer esta economía rural, hacer mercados populares y que esto nos lleve a la consagración de un sistema económico mucho más desarrollado. Por supuesto, para todo este trabajo, tiene que hacer un análisis de la economía peruana. Este análisis de la época, por supuesto, destaca sobre todo la dependencia del país de la exportación de materias primas y la necesidad de la industrialización, que es algo que también comentábamos hace unos momentos. Esta realidad en la cual él se ve contrastado, por supuesto que con el pensamiento, con la postura del aprismo, te crea esta necesidad no de negar, sino de usar aquello que se nos da desde el extranjero. Para esas propuestas era necesario hacer reajustes. Dichos reajustes, por supuesto, pasan por una reforma agraria, pero no una reforma agraria a las bravas y a las brutas, como se hizo, sino una reforma que se base en distribuir tierras no a los campesinos, sino a estos elementos cooperativos, garantizando servicios como por ejemplo el agua, que es algo muy básico y que Víctor Raúl siempre tuvo en cuenta, ¿no? ¿Para qué queremos hacer una reforma agraria si antes no hacemos una reforma de elementos vitales como el agua? ¿Qué hace el campesino sin el agua para poder producir de forma correcta sus tierras? Seguidamente, la nacionalización de la industria, que también es otro concepto, no la estatización, sino la nacionalización. Esto nos dice que el control de ciertos sectores desde el Estado son clave para explotar de forma correcta, como por ejemplo la minería, como por ejemplo la energía, que es algo que en estos últimos tiempos ha estado muy en boga, después de que ya tenemos a varias empresas chinas dueños de nuestros recursos, en el tema, por ejemplo, en el tema de la electricidad. Y por supuesto, indispensable, importantísimo, el fomento de la industria manufacturera. Si no fomentas la industria manufacturera en pequeño, no puedes tener un desarrollo exponencial de forma correcta. ¿Qué genera esto? Dejar esta economía precaria, productiva, en donde de un modo u otro siempre vas a depender de los elementos exógenos de la nación y vas a tener que depender de los grandes capitales, cediendo parte de tu soberanía económica. ¿Cuál es el punto para esto? Bueno, la diversificación económica, uno, y también reducir la dependencia de la exportación, que era un elemento fundamental en ese entonces y hasta hoy en algunos campos. Entonces, como conclusión de este aspecto del libro como tal de Ideas Económicas del Aprismo, ofrece una alternativa económica. Y claro, eso se dice rápido, pero en su momento dar una alternativa que no fuera ni el capital que lo hace todo, ni tampoco el Estado que se apropia de todo por sobre las libertades de todos y quien sea, es un punto a resaltar. Dar esa opción a la persona y decirle, mira, no tienes que comprar lo que te vende uno ni otro, vamos por un proyecto nacional nuevo. Basado todo esto, por supuesto, en la justicia social, la nacionalización, la planificación, la industrialización y las tecnologías foráneas, que eran el elemento, prácticamente la máquina de motor que impulsa todo esto. Y muchos me dirían, pues, ¿no?, que estos son anotaciones, conceptos desfasados, que estamos hablando de 1974, pero hay algo real, la crítica al neoliberalismo. Este libro nos da una perspectiva de crítica y, por sobre todo en América Latina, el modelo, de una u otra forma, como está implementándose ahora, dependiendo de las realidades de cada país, no está funcionando como tendría que funcionar, por lo que no nos puede vender la teoría, pues, de que
tenemos que seguir con esta máquina, sino que hay que renovarla, hay que tener la valentía de tomar opciones. El nacionalismo económico también, para proteger y promover la economía nacional, sigue siendo importante en un mundo globalizado, donde los países buscan defender sus intereses económicos. No confundir el nacionalismo económico con el proteccionismo, que son cosas que no tienen nada que ver, pero a veces lo confunden. La justicia social también es algo necesario, pero por sobre todo para evitar las grandes desigualdades que a largo plazo son caldo de cultivo para el resentimiento social y para un montón de cosas adyacentes. Ligado a eso está el desarrollo sostenible, ¿no? Uno no puede avanzar más que el otro. Lima no puede crecer por sobre el resto, tomando los recursos de las otras regiones y olvidándose de las necesidades de las grandes mayorías. El cooperativismo y la economía social, como les menciono, esta economía popular es clave para seguir fomentando este salto, no hacia adelante, sino el salto correspondiente a nuestro tiempo histórico. Este análisis de dependencia económica, por supuesto, en su momento era muy innovador, era una materia en donde el APRA llevaba la vanguardia en todo sentido. Hoy en día, si bien el partido está tratando de retomar ciertos aspectos, está claro que estamos fallando por la falta de discusión interna. No podemos seguir con los ojos cerrados tratando de ver qué hay afuera, olvidando lo que tenemos aquí dentro, ya no solamente de forma histórica, sino de forma orgánica, habiendo sido 2 veces gobierno. El estudio de la historia económica también es algo fundamental, algo que el partido no ha hecho, pero en general la sociedad peruana no se ha dado la tarea de este ejercicio en el cual se tiene que entender la historia económica del Perú, la historia económica de América Latina y la influencia, como por ejemplo con el fenómeno actual, que es el de la globalización, siendo que el imperialismo de un modo u otro ya no es el ente dominante, sino que la globalización ha pasado a ser una herramienta fundamental del capitalismo. He notado unos cuantos ejemplos, da muchos, pero los más importantes para mí son la política económica de países como China, por ejemplo, que combina elementos del nacionalismo, de la economía postmoderna y la planificación estatal. Es un buen ejemplo, pero en lo económico solamente. El resto es muy criticable. Los movimientos sociales y políticos en América Latina también, que buscan promover la justicia social, pero no buscan la justicia económica. Entonces, todo eso se crea discurso vacío y no tiene resultados reales. Y tienes algo como, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, ¿no? Una izquierda que ha malgastado, ha prostituido el mensaje de la justicia social y que hoy en día se les ha metido un Milei que va a echar todo por el piso porque el hombre está decidido a que el capital lo controle todo. La reflexión sobre la globalización también es un impacto en la economía de la sociedad, pero también en las características sociales, como por ejemplo el nivel educativo, ¿no? Por más de que el Perú crezca a buenos pasos con el alza del cobre, con el alza del precio del oro, eso no se refleja de forma social en la parte económica. Es algo que el APRA siempre ha tenido en cuenta, nunca ha separado dichas materias. Y bueno, el libro en general y Cox como tal ofrece perspectivas y hace una propuesta valiente para su momento, pero también nos hace reflexionar a nosotros como militantes. También se me dio la tarea con el compañero Luis Fernando Lindo de proyectar la tarea que tiene la Casa del Pueblo de Miraflores, y para mí la tarea empieza desde la casa del partido, no tanto de forma política, ni tampoco proselitista, ni mucho menos electoralista. El paso importante que se debe tomar desde el partido es la de revalorar, pero por sobre todo no solamente revalorar haciendo una seguidilla de momentos históricos y de fechas y una consecución de datos, sino que es hacerle ver a la población en general, pero por sobre todo al militante, de que dentro del partido aún hay cosas por conocer, tenemos mucho que aprender
y que iniciativas como la de tener una biblioteca son fundamentales. Lo conversábamos hace unos momentos con el compañero Juan Diego Herrera. El partido no tiene una biblioteca a la cual referenciar y saber que ahí están las obras de todos nuestros elementos que en algún momento pasaron por el partido, o que un archivo en donde se tengan a todos los militantes que han dado vida y obra, como en el caso suyo. Para mí ese tipo de cosas me demuestra de que en el área de la organización nosotros podemos ser muy efectivos, pero en el área del fomento cultural, histórico, para afuera y para adentro del partido, queda mucho por hacer y por sobre todo mucho que explotar. Somos un partido de 100 años, pero por sobre todas las cosas somos un partido que ha tenido que convivir con diferentes elementos a lo largo de la historia, pero por sobre todo con nuestros propios elementos. Hemos tenido disputas, choques, decisiones, hemos tenido muchas variables dentro de nuestra postura, pero por sobre todo hemos mantenido los pilares básicos, que es lo que nos hace un ente político coherente y por sobre todo capaz de actualizarse para unos próximos 100 años más. Para mí es un honor poder compartir la mesa con usted. Me mencionaba que era compañera, y el compañero ya dijo compañera, con Juan Diego Herrera, que es historiador también. Pero nos acompañamos. Esa es justamente una de las otras riquezas del partido, ¿no? Somos capaces de compartir mesa con muchas personalidades, pero por sobre todo con un elemento en común, que es la del aporte histórico y la de trabajar por un horizonte común. Le agradezco mucho al compañero Fernando Lindo, que también nos ha dado la opción y que ha aceptado la propuesta de continuar cada martes con revalorando no a personajes, sino al trabajo que estas personas han dado al partido. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. El compañero Lindo ha tenido que retirarse por un tema de emergencia. Quiero abrir una ronda de preguntas, dos preguntas, al mucho 3, para poder concluir. ¿Alguno desea hacer alguna intervención, algún comentario? Comentarles también que Rosana Salas está haciendo una novela que ya la tiene prácticamente ya cuadrada, pero lo que falta es finiquitarla solamente. Ya a un 90% estará. Y si desean también hacer alguna consulta acerca del tema. A ver, buenas noches, compañero. Mi nombre es Javier Villena y soy militante de esta base desde mi juventud. Quería preguntarle, con referencia al tema que usted tocó sobre los temas económicos, yo pienso que es importante y vital un congreso ideológico que trate esos temas para estar en la actualidad, porque no podemos quedarnos como partido en el pasado con propuestas que ya no son acordes a esta época. ¿Sabe usted algo al respecto ya que usted está tratando este tema? Hay una verdad dentro del partido, que es que la solución no está en la derecha. Eso es algo que a muchos dirigentes parece no gustarle, o que por último prefieren no ver. El libre mercado tiene una característica muy especial por sobre el resto, ¿no? Que ha tenido mucho más tiempo de exposición en el recorrer de la historia, pero no por eso es la mejor solución. Que sea la que más se usa, o mejor dicho, la que ha rendido más frutos, no significa que no pueda ajustarse, mejorarse o incluso encuadrarse en el marco de algo mucho mejor. Para efectos prácticos, dentro del partido es necesario un congreso económico, y por sobre todas las cosas es necesario quitarse esa muletilla de que discutir es sinónimo de dividir, porque de ahí puede salir una problemática, un debate mucho más interesante. Entonces es una invitación abierta, pero claro, dicha invitación es un poco complicada
porque tenemos, por ejemplo, un secretario político que no quiere ni siquiera Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo hablamos de Congreso Económico Nacional si no tenemos la apertura para un Congreso Nacional de base? Pues, ¿no? Esa discusión es algo que yo quisiera llevarlo en algún momento, en algún martes cultural aquí en la base de Miraflores, pero algo sí es cierto, es necesario también, aparte de economía, filosofía. Nos hemos alejado de la filosofía contemporánea, porque si bien es cierto, si lo discutimos todo en base a números y tablas, hay algo real. El APRA nunca se ha dejado llevar por los tecnócratas. Ha participado, ha llamado a la participación a elementos muy buenos a participar en los dos gobiernos, pero ese nunca ha sido el eje. El eje del partido es garantizar la libertad por sobre todas las cosas. En el ámbito económico sí está bien, es algo plausible, un mercado liberal, pero comprarlo como la única solución, o como que lo que tenemos es lo que hay y que tenemos que aceptarlo todos, eso me parece a mí un poco no altanero, sino pretencioso por nuestra parte, ¿no? Deberíamos seguir practicando, deberíamos seguir viendo los aspectos que podemos llegar, y por sobre todo atrevernos a tocar temas un poco sensibles, ¿no? Como el que le mencionaba, ¿no? La nacionalización me parece algo plausible, más nunca la estatización. Esa discusión, por ejemplo, dentro del partido está ahí, pero es algo tácito. Nadie se ha dado a la tarea, y como lo conversaba con el compañero Fudrini, no tenemos un compañero economista que sea guía y que nos diga: oiga, les propongo esto, ¿qué dicen? ¿Lo discutimos o no? Estamos un poco carentes en ese aspecto. No sé si el compañero quisiera hacer alguna acotación. Bueno, en realidad quisiera hacer una nota. Alfonso Cox Casinelli había estado invitado esta noche, pero el día de hoy me comunicó que ha tenido un accidente, ha tenido una caída, fractura de cadera, y lo imposibilita de estar presente con nosotros para tener una operación pronta, así que vamos a estar pendientes de su desarrollo. Alfonso es un gran amigo desde hace 45 años, hijo, por supuesto, de Alfonso Cox y de Carlos Manuel Cox, con quien tenemos gran amistad. Alberto Saco Orsueta, nuestro secretario general, está también con problemas de salud. Disculpa su asistencia el día de hoy, pero en esta noche estamos a la espera de Omar Lía, que ya se inculpó, y nuestra secretaria general, que estoy esperando respuesta, me dice que está imposibilitada de llegar oportunamente. Así que Belinda García, secretaria general del partido, está dispensada de la asistencia. Por tanto, en esta noche, compañeros, asistentes y quienes nos ven en las líneas de Facebook y de YouTube, agradecemos vuestra concurrencia y estamos hasta el próximo martes. No sé si pueden participar. ¿Una pregunta? No, solamente conversar, porque no llegamos a escuchar al compañero lo que señaló, pero en el recuento del partido aprista del 24 hasta hoy, vamos a decir, de la fundación, han habido pues grandes etapas, ¿no? Por ejemplo, el partido nace, la APRA nace como un movimiento continental. Y no olvidemos que hubo partidos apristas en Argentina, que nació en Rosario, hubo partidos apristas de Cuba, hubo partidos en Nicaragua, incluso en Nicaragua, el nacionalismo de Nicaragua adoptó todos los 5 puntos, los objetivos estratégicos de la
Y en realidad también estábamos en un escenario en que en los años 30, que viene de la crisis del 29, ¿no? La crisis del 29 que acaba con el gobierno de Leguía, porque el gobierno de Leguía durante todo su periodo, todo el oncenio, vivió, pues, Leguía no fue un oligarca, Leguía fue un hombre y un gerente de la Sugar Indian que comercializaba el azúcar en el mundo, no era un oligarca. Y Leguía pues tenía buenas relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos prácticamente es el que financiaba todo el gasto fiscal de Perú, ¿no? Y tampoco es casual que los movimientos de los años 30 en el Perú también obedecen a que la demanda del país, los países centrales, en este caso Estados Unidos, la demanda del azúcar, el algodón, el cobre, tuvo una merma. Pero sin embargo, lo que debemos recordar es que nuestro partido, la APRA, nace como un movimiento continental. Sin embargo, si nosotros seguimos recorriendo el camino, podemos darnos cuenta que ya en el gobierno, en 1987, con sorpresa nosotros vemos que nosotros nos afiliamos a la Internacional Socialista. A mí me pareció un error grave eso, porque la Internacional de la APRA, mejor dicho, es la internacional, y los partidos políticos de América Latina deberían estar circunscritos como en las primeras décadas, a partir de los años 30, donde hubo pues partidos en todos sitios. Sin embargo, también hay que reconocer algo, ¿no? En el primer gobierno, por ejemplo, del presidente Alan García, se desarrolló una política económica ya semejante a la que hoy y antes desarrollan los partidos socialistas, comunistas en el mundo, que se dan control de precios, subsidio de los alimentos, control de cambios, nacionalizaciones, etc. Pero el segundo gobierno de Alan García es todo lo contrario. Hay un viraje de 180 grados, ¿no? Porque ya se entra a un momento donde la economía es una economía de mercado, y precisamente lo más exitoso. La economía de mercado, ya que desarrolló Alan García, quizás tuvo un problema, porque en ese momento pudo hacerse la diversificación económica. No olvidemos que ya desde los años 60, Corea del Sur y Perú tenían más o menos una misma estructura económica. En los dos países no había mercado, porque había un 70% y más de campesinos que no podían comprar ni siquiera para vivir. Entonces, mientras que Corea del Sur inicia una política económica total de exportación, Perú tiene a un presidente como es Belaúnde, que sube los aranceles, controla los precios, hace que los sectores exportadores subsidien a la industria que nace con la ley de promoción industrial en el año 59. La industria tiene un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y al final pues fue un fracaso que ahora se avergüenzan los mismos empresarios de esa ley. Y precisamente a mí me da la impresión que en ese momento, en el 63, como el caso de Nelson Manrique, que es un historiador ideologizado y yo diría antiaprista, amigo mío, porque hemos terminado la misma promoción en la Católica, él cree que fue un viraje del APRA. Y yo me pregunto, en el 63, ¿qué se iba a hacer? ¿Se iba a apoyar la política económica de Belaúnde, que buscaba ese tipo de industrialización fracasada? ¿Se iba a dejar a un lado la punta de lanza de la economía, aún en ese momento, que era el sector exportador de algodón, azúcar y cobre, vamos a decir principalmente, que prácticamente ese sector de punta es el que permite a la nación participar de la riqueza internacional? Y nosotros llegamos a participar mal, porque al final la industria fracasada con el modelo de sustitución de importaciones, lo único que hizo fue
que los exportadores subsidien, que se genere una deuda externa asombrosa en ese tiempo y que los precios de los consumidores nacionales tengamos que pagar mucho mayores precios por productos que han podido llegar fácilmente a menores precios, como en la época de... No nos olvidemos que la economía peruana crecía como un avión. La crisis de la economía peruana llegó en el 57, 58, y fue donde ingresó Beltrán como primer ministro, o creo que ministro de Economía, y nuevamente la levantó al 9%, 10%. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno de Belaúnde es el que lleva al fracaso a la industrialización peruana, porque prácticamente saca del terreno de las elecciones a Aya Latorre, que tenía otra visión. La visión de Aya Latorre y la alianza con la UNO, la coalición, porque coalición significa unión transitoria. Esa unión transitoria era indispensable, salvo que algunos piensen que podríamos unirnos con Belaúnde, que apoyaba pues a una industria de velas, de aceites, de gaseosas, una industria insignificante, una industria incipiente que además ni siquiera desarrolló. Entonces yo creo, por ejemplo, que después, cuando viene el gobierno de Alan García, el primer gobierno desde mi punto de vista fue un fracaso. Parecía un gobierno comunista, ¿no? El segundo gobierno extraordinario, pero el segundo gobierno, para terminar, le faltó la diversificación económica. Y eso pues hay que hacerlo. Yo creo que ahora, si hay un nuevo Congreso, lo primero que debería hacer es volver a tomar la posición de que la APRA, primero, desafiliarse de la Internacional Socialista, y segundo, desarrollar una política continental con los países que sean similares o semejantes, por lo menos para hacer una competencia al Foro de Sao Paulo, al Grupo de México, y en fin, comenzar a caminar pues como lo planteó Aya Latorre en 1924, claro, superando dos de los puntos centrales, como el canal de Panamá, que ya pues está desactualizado, y otro que no recuerdo en este momento. Bueno, yo creo que la cosa va así y el proceso debe tener ese camino. Por eso es que el segundo gobierno de la García fue exitoso, mientras que desde nuestro punto de vista un fracaso. Y el fracaso es porque yo creo que el primer gobierno estuvo contaminado de una concepción socialista, que incluso llegó en el 1987 a afiliarnos a la Internacional Comunista y prácticamente a hacerle una herida muy grave a la APRA, ¿no? Solamente quería señalar eso. Muchas gracias, compañero Fudrini. Muchas gracias a todos los asistentes, agradecerle también al compañero Juan Diego Herrera, historiador de San Marcos, a la compañera Rosana, la costumbre, a Rosana Salas, a nuestra invitada, y al compañero Luis Fernando Lito por la oportunidad de estar aquí en la mesa. Gracias a todos los que también nos siguen en redes y será hasta el próximo martes. Dios mediante, nos vemos. Muy buenas noches.